Ok, bienvenidos a Como Sea Somos. Mi nombre es Lisette Leal. Y mi nombre es Angélica Ramos. Hoy el tema es el dolor emocional. Puede manifestarse de distintas maneras, afectando tanto la salud mental como la física. ¿Qué crees tú, Angélica? ¿Cuáles son los dolores de la población que recibimos más en estos momentos? Bueno, yo creo que tenemos diferentes tipos de dolor. Vamos a nombrar como que los más importantes, que puede ser tristeza, ansiedad, ira, soledad, culpa, estrés, irritabilidad, que eso lo podríamos asociar con la emoción del miedo y el asco. Total. ¿Tú crees que con las estructuras que llevamos a día se puede asimilar, tener esa introspección de lo que realmente estamos sintiendo? Yo creo que sí, podemos gestionarlo. Lo único es dedicarle un tiempito, como lo hablamos en el capítulo anterior, en los capítulos anteriores, a dejar que ese dolor salga, ¿no? Nos da miedo sentir muchas veces. Bueno, puede ser por la infancia que tuvimos, que si te pones a ver, las responsabilidades que llevaba la gente adulta, ¿no? Y uno siendo niño no sabía de lo que era la responsabilidad, uno empezó a sentir a el mundo, ¿no? El, qué sé yo, llorar porque tengo hambre, llorar para que me paren, para que me abracen, y empezamos a sentir esas emociones y nos opacaron las emociones por estar en una reunión familiar o de trabajo, y resulta que ahora, si te pones a ver, no sabemos gestionar las emociones. Ahorita pueden existir algunas herramientas y la gente se está como invirtiendo en ello a ver cómo gestionar las emociones. Sin embargo, no sabemos cómo, porque no hay algunas familias que no nos enseñaron a cómo gestionar las emociones, algunas de ellas, sobre todo la ansiedad, que ahorita se habla mucho el tema de la ansiedad. Claro, lo que es como que buscar un poquito la definición, ¿no? Y bueno, con nosotras pueden aprender a gestionar esas emociones, que es lo que hacemos aquí, que después haremos un capítulo especial para eso. Cuando hablamos de ansiedad, Alicia, hablamos exceso de futuro, al igual del miedo, ¿no? ¿Qué queremos lograr y cómo no estamos viviendo en el presente, si no estamos viviendo en el futuro? Eso es Exacto. interesante. Es interesante. Cómo queremos vivir tan rápido y tener resultados rápidos y lograr tener esa paciencia con nosotros mismos, de Es, decir paso a paso. es como que agarramos y estamos viviendo en la meta. No sé si a ti te pasa que tú dices, vamos a poner un ejemplo ahorita de lo que tú estás haciendo, el curso que estás haciendo ahorita. Entonces uno espera tanto a la meta, graduarse, a terminarse, que uno no disfruta el proceso. Entonces cuando llega la graduación es como que, ay, sí, ya lo hice y ya, no pasó nada, ¿sabes? Y no sientes ni emoción, ni tristeza, ni nada. ¿Por qué? Porque no estás en el presente, sigues pensando en el futuro, en lo próximo que vas a lograr. Eso pasa muchísimo. Eso es el no estar aquí, en tiempo, en el aquí y en el ahora. Y a mí me pasa muchas veces. Ese fue el trabajo que hice con Jazz. Yo con ella lo que más trabajo es estar en el presente. Total. Y el tema del dolor emocional es poder compartirlo con otras personas y no sentirnos señalados que estamos haciendo algo mal, de compartir algo que nos hace sentir vulnerables. Creo que eso debería ser normal, ¿no? Llamarlo normal. Si un día estoy triste, simplemente una escucha. Sería interesante de poder compartirlo. La otra vez estaba viviendo una psicóloga que hablaba sobre la depresión, de cómo se comportaba, era una doctora, mejor dicho, era una doctora de cómo se comportaba nuestro cerebro con la depresión. Y la señora estaba enseñando una topografía del cerebro y resulta que cuando hay más energía, cuando la persona no tiene depresión, hay como mucha energía en tu cerebro. Y cuando la persona tiene depresión, se dieron cuenta que tenía menos esa energía. Entonces, por eso es que la persona no tiene ganas de hacer nada, la persona no tiene ganas de comer. Entonces, al tú decirle,
a una persona que tiene depresión, mira, no, tú sí puedes, este, y resulta que puede entrar esa persona en soledad. O sea, qué importante es acompañarnos con personas expertos que hablen la materia, que te sepa identificar qué es lo que tú tienes y que te acompañe en ese proceso. Es que la depresión es algo químico, es una enfermedad, pues. Es algo que necesitas tratar con alguien más, que simplemente a veces no puedes, porque podemos hablar de depresión. De cierta manera, la depresión es vivir en el pasado, en querer traer eso aquí que ya no tienes. Entonces, cuando ya pasa de que con una conversación tú no puedes solucionar ese problema y no te puedes volver otra vez al presente, necesitas acudir a un profesional que te ayude a ver qué está pasando ahí. O sea, y a veces ese profesional ni siquiera es un psicólogo que te puede ayudar, tiene que ser un psiquiatra, porque simplemente no funciona y también se presenta mucho con la desconexión. Eso también es una forma de depresión que no los vemos cuando simplemente no te interesa nada y estás en tu mundo y pasan las cosas y tú no actúas, no pones límites y tú te puede llegar la ayuda de un lado y del otro, pero tú dices no quiero. Y ya ahí estás en un proceso químico de algo en tu cuerpo que no está funcionando. Qué fuerte. Y no nos damos cuenta, lo tenemos en transparencia, o sea, como que lo vivimos día a día y lo vemos como normal. Y es que ella es así, ¿no? No es normal. Es algo en tu cuerpo que no está fallando, sea hormonal o lo que sea. ¿Tendría algo que ver en ese descubrimiento propio de decir, tengo esta emoción y sentir la emoción? Y yo creo que va a llegar un punto que tú dices que simplemente lo ves como una montaña rusa, va y viene, no mirarla no juzgarla. Siempre queremos estar en el tope de la felicidad y yo creo que la felicidad, bueno, para mí la felicidad, hay algunos que sienten que la felicidad es lograr cosas. Para mí la felicidad sería esa paz, que yo donde esté yo sienta paz y tranquilidad. Sí, ya la felicidad es otra cosa, cada quien lo ve de forma distinta. Pero volviendo a las emociones del dolor, que es lo que estamos hablando ahorita, eh, esta semana hablaba con una persona que fue a llevar unas cosas a donde yo trabajo y la chica sufre de parálisis facial, ¿no? Y yo empecé a preguntarle, este tema de las emociones me apasiona. Yo le empecé a preguntar, ajá, ¿y cómo tú expresas tus emociones? ¿Qué te pasa? Y busqué el diccionario ese que yo te pasé el otro día de Luisa Hay, que habla de biodecodificación. Y ella Ujú, decía, no, yo cuando tengo una emoción normal, yo no me molesto nunca. Y yo le decía, ajá, ¿y por qué no te molestas? ¿Sabes? Porque es normal sentir ira de vez en cuando. Normal es no sentirla. Anormal es no sentirla, perdón. Entonces yo le decía, ajá, si yo vengo y te tiro algo, ¿tú qué dices? ¿Tú pones límites o no pones límites? No, yo por lo general soy la más tranquila de la casa, yo no peleo con nadie, yo evito el conflicto totalmente. Y entonces como que empecé a hacerle preguntas del mismo coaching, ¿no? Para ver si ella se daba cuenta en la conversación, nada de hacer sesión, pero fue hacer como la pregunta como que, ajá, ¿y por qué lo sientes y por qué no reaccionas? Y la persona simplemente me decía, porque yo soy así, ¿para qué el conflicto? Yo lo quiero evitar. Y yo no podía decirle, porque no estamos en sesión en ese momento, a esa persona, que lo que te estás pasando es porque no expresas tus sentimientos, porque el conflicto te lo tragas y lo tienes en ti, pero no lo sacas solo por evitar a que alguien se pueda molestar. Y ver claro. eso es wow. ¿Sabes? Y de ahí vienen las emociones, las enfermedades de emociones no gestionadas. Y nosotras como mujeres lo tenemos fácil. Imagínate hablar este tema con los hombres de que llorar no es de hombres. Ahorita se ha normalizado un poco, pero los hombres lo tienen más difícil de nosotros y expresar nuestras emociones. Entonces el hombre lo que hace es irse a la rabia y a la ira y casi nunca llora, porque llorar no es de hombre. Y la mujer, por lo menos nosotras lo expresamos con el periodo, decimos, no, es que es el periodo, no sé qué me pasa, es que la película me puso emocional. Pero tú ves también un hombre llorando y empieza a juzgar a los demás, ¿no? Bueno, fíjate tú que hay un ejercicio.
por ponerlo de esta manera. ¿Te acuerdas cuando uno estaba en el colegio y uno tenía su primera exposición y uno qué era lo que hacía? Hablaba con uno mismo y practicaba y practicaba y practicaba y practicaba hasta que llegaba un punto que salía el día y tú lo decías y ni siquiera te dabas cuenta y lo decías todo. Y si te pones a ver esa práctica de hablar con uno mismo, uno lo hacía por una exposición, pero si uno logra hablar con la emoción, y le empiezas a hablar y le empiezas a hablar, el sentimiento como se va estirando, se va fluyendo, que va a llegar un punto de decir, no seas tonta. Claro, reaccionas y lo sacas, pero hay gente que simplemente no lo saca, le dice no sabe cómo. Y viene a una sesión contigo y conmigo y lo que se puede presentar es una sesión de puro llanto porque la persona no lo ha manifestado. O van al psicólogo y simplemente en la consulta psicológica lo que hace es llorar porque le hacía falta llorar, no lo había expresado. A mí me pasó una vez cuando secuestraron a mi papá, yo creo que esa fue la primera vez que yo fui al psicólogo porque a mí me empezaron a dar ataques de pánico. Y cuando pasó eso, yo me acuerdo que yo en la consulta psicológica lo que hice fue llorar, porque no podía llorar porque tuve que trabajar ese día, pasaron mil cosas y fueron dos consultas psicológicas. En las dos lloré y la psicóloga me dio de alta, me dijo, ya estás de alta, lo que necesitabas era expresar tu emoción. Y eso te lleva a enfermarte, o sea, y era lo que hablábamos con Jazz en el capítulo de la emoción con la comida, que el no gestionar una buena emoción te enferma, trae la enfermedad, ¿no? Que son estas emociones de dolor. Porque cuando logras identificar cuál es la emoción, ahí es como una ventanita donde tú puedas realmente soltar lo que estás viviendo. Porque la situación puede ser que sea la misma una y otra vez, pero ya en el momento que tú logras identificar el dolor, ya sabes, ya te formas como responsable de lo que estás viviendo y ya a partir de ahí empiezas a tomar una decisión distinta. O sea, por ejemplo, cuando la gente tiene una pérdida, tú sientes tristeza, te caes en un duelo, pero ya tú sabes ya tú sabes de lo que es, ok, tú sabes que estás triste porque tuviste una pérdida. Entonces, ya de ahí ese reconocimiento de la emoción y del por qué te hace tomar una acción distinta. ¿A qué? A que te tienes que parar, tienes que seguir, a que en el momento cuando tengas ese recuerdo de esa persona o de esa situación que estás viviendo, tú sabes qué es eso y tú lloras y ya, y tú dices, bueno, ya lloré, ok, vamos. Pero que es impresionante que por lo menos la ansiedad, o hay personas que tienen un remolino de emociones y no sabe qué es y siempre están mal. Entonces caen en un vicio, caen, como, no sé, en alcohol, en fumar, en droga, qué sé yo, y no saben ni por qué. Entonces es importante identificar la emoción y el por qué para tomar una decisión distinta. Claro, porque ahí lo que se presenta es la desconexión. Y por eso caes en lo que tú estás diciendo, caes en alcohol, drogas, en comer de más, en vicios. Miren los vicios por eso, porque no tienes conexión contigo mismo, o sea, tú ni sabes qué es lo que está pasando contigo. Y tú dices, no, no me pasa nada, a mí no me afecta nada. Otro día también, para que la gente, yo soy mucho de dar ejemplos para que se puedan identificar. Cuando pasé el duelo de papá, hablaba con un doctor que había pasado también el duelo de su mamá. Y él me decía que la mamá murió y él se sintió normal. Como que bueno, hicimos el duelo, no pasó nada, o sea, ¿sabes? Fueron 2 semanas ya y tal. Y él dice que un día él vio Coco la película, ¿sabes? Una vez y normal. Que la segunda vez que lo vio cayó en el piso privado por media hora. Su mamá ya tenía 3 años de muerta y simplemente no lo había llorado. Y su desconexión era tanta que se sintió en ese momento. Ahí fue como cuando él cayó en cuenta que su mamá ya no estaba en este plano. O sea, tú Wow. sabes que es una gestión de una emoción que pasan 3 años y tu desconexión contigo mismo es tanto que tú no reaccionas a lo que te pasó. Bueno, es que también, lo importante también de una situación que no hay una emoción es por lo menos tener esa responsabilidad de indagar en lo que estás viviendo.
porque recuerdo que yo una vez cuando viví la soledad, yo lo que sentía era un vacío, no más, bueno, yo lo llamo vacío, pero era como un hueco en el estómago, algo así. Y, y no podía, o sea, era una sensación horrible y no sabía qué era. Y yo me acuerdo que yo hablaba con mi familia y yo no sabía qué era. Y yo dije, bueno, tomé esa responsabilidad de mí porque claro, estaba viviendo sola en un país distinto, todo distinto, no conocía a nadie. Y yo dije, bueno, me tengo que hacer a cargo de mí porque nadie va a venir aquí a ayudarme. Entonces empecé como a indagar y a hacer cosas que yo hacía con las personas que quería. Entonces ahí fue como que poco a poco a descubrir que estaba sola, ¿no? Que en esa soledad tenía una tristeza enorme por dentro que capaz las tenía cargada por mucho tiempo y no me estaba dando cuenta. Y me tomó como unos 8 meses y chama, gracias a que yo tomé esa responsabilidad de indagar. Siempre llega alguien que te dice algo y te dice, te da como que esa luz que te dice, ah, perdón, me quedé como pegada. Em, Vas bien, vas se bien, ve. vas bien. O sea, la soledad y llega alguien que te da el mensaje, te da la luz. Ajá, llega alguien que te da el mensaje y por lo menos a mí me dijo, nunca dejes de sonreír. Y eso fue que yo dije, wow, ¿en qué momento dejé de sonreír? Eso fue como que, nada más fue separar. Y fue una persona que ni conocía, que más nunca vi, que es más. Le sonreí a esa persona porque me daba miedo, porque se me quedó mirando y dije, este me va a hacer algo, y me reí así como que es ingenua, como que no me hagas nada. Y el señor me dijo, nunca dejes de sonreír. Y yo dije, wow. Entonces ahí salió otra pregunta, que yo dije, ¿en qué momento dejé de sonreír? Y tenía mucho tiempo que no, realmente no reía. Y chama, claro, es como que esa conciencia de que tú sabes que te está pasando algo. Y la idea es de tú identificar esa emoción y aceptarla para tú tomar, como digo, tomar otra acción y seguir indagando para llevar como un camino distinto y te va a hacer sentir mejor. Que la situación no cambia, que, bueno, no sé, perdiste a alguien o no sé, alguna enfermedad, o perdiste tu trabajo, o no te va bien en el trabajo, no te va bien en tu relación. Sí, es verdad, la situación puede ser la misma, el sentimiento es distinto, pero el hecho de identificarlo es tan importante porque de ahí te va a llevar a la aceptación y te va a llevar a una acción. Bueno, yo creo que ahí, aquí me atrevo a hablar por las dos, que las dos creo que en esos sentidos somos parecidas, por eso llevamos tantos años de amistad, ¿no? Que a nosotras nos pasa algo y como tú lo dices ahorita, nos cuesta mucho expresarlo en el momento. Nosotras como que hacemos esa pregunta interior, yo creo que desde que jovencitas éramos coach y no lo sabíamos, ¿no? Nos hacemos esa pregunta, ¿qué es lo que me está pasando? Lo digiero y tal, y después es que lo hablo con el otro para ver qué me puede decir y ahí como que uno va sacando la conclusión. Yo creo que lo hablaba el fin de semana pasado. El conocimiento y todo lo tenemos a la mano, pero el mensaje llega cuando nosotros estamos listos. Podemos ver una clase las dos el día de hoy o lo que estamos hablando ahorita de las emociones, de la persona que está escuchando el podcast y a lo mejor a la persona no le hace ruido. Entonces llega el momento que llega una persona en la calle, como dices tú, y te da el mensaje y en ese momento es que tú estás lista para poder trabajarlo y recibirlo. Los mensajes están en todos lados. La cuestión es que nosotros estemos listos para poder dar ese paso. Y yo creo que hablando de todas estas tristezas y lo poco que estamos hablando de cómo gestionarlas, es también cuando ya van cayendo creencias. Porque al final todos son creencias que tenemos de nuestros padres. Y cuando esas creencias van cayendo y vamos haciéndonos cargos de nosotros mismos, es que ahí estamos haciendo el trabajo. O sea, exacto, es una manifestación de una creencia. Ahora, la indagación, ¿a qué te llevó a estar ahí? A identificarlo y a tomar la acción y seguir en ese, como en esa línea.
tú vas a ir como en una transición porque vas creciendo y te vas sintiendo mejor. Y ahí cuando digo que ahí entras como en esa sabiduría, hasta de ver a la otra persona compartiendo una emoción, tú vas a poder tener empatía y a saber de ello y así tú no vivir esa situación. No sé si me explico. O sea, por Sí, ejemplo, claro, pero tú puedes tener empatía porque tú tienes ese talento, pero hay gente que es cero empática y no lo entiende. bueno, está bien, no importa, también es válido, pero tendrá emociones y en Mm, algún momento va a compartir emociones. Así sea, así sea que no lo dice claro, como decir, tengo tristeza, tener esa responsabilidad de decir, bueno, siento esta tristeza, porque no es lo mismo en una conversación que yo te diga, por lo menos con un chisme, te digo, no, tal cosa, tal, no sé, mira, en el trabajo me fue mal, esta muchacha me dijo esto y me dijo aquello, tú puedes creer. O sea, en vez de decirte, me dio rabia, me siento mal, tengo estrés. O sea, ya cuando tú defines y logras saber cuál es la emoción. Y si no sabes cuál es la emoción, hay tanta información ahorita. Puedes usar ChatGPT. ¿Sabes que hay gente que usa ChatGPT? Pero vamos a hacer algo. Lo que hacemos es que el próximo capítulo vamos a La versión regalarle. paga como 6 veces mejor. Mira, mi esposo Alejandro dice que el ChatGPT, que la que es paga es súper mejor. $20. Menos, son $20 al mes. ¿Sabes que hablando de eso, conocí a alguien en el trabajo y Ajá. la chama, o sea, fíjate tú, hablando un poquito de cómo se está manejando la sociedad. Ahorita la gente se asesora con ChatGPT y la chama quería lograr que la invitaran a salir, la buscaran, la llevaran al lugar que ella quería, al restaurante que ella quería. O sea, ella quería todo exactamente así. Y ella utilizó ChatGPT para lograr esa conversación con el chamo. Y, ma- y tú puedes creer que lo logró. Bueno, es Y, que te hacen hasta como conversaciones que saben decir hasta cuando es narcisista y cuando no. O sea, como- pero es interesante ahora cómo la gente está logrando tener resultados para tomar acciones rápidas y dónde está esa confianza, porque yo digo que pierde la confianza. Se supone que tú estás aquí es para hacerte responsable de lo que estás diciendo, para lo que estás haciendo, y eso te permite a ti conocerte, tener seguridad. No digo que no utilicemos el GPT, ¿no? Porque, bueno, ajá, puede ayudar. Si uno lo utiliza de una manera inteligente, puedes tener buenos resultados, no digo que no. Sin embargo, esa intuición se desarrolla cuando tú ves ensayo y error. es que esta tecnología, al final el que está detrás de la tecnología no tiene ningún sentimiento y te puede dar lo que está dentro de su aprendizaje de todo lo que han puesto la gente en la red y él te puede dar la respuesta, pero al final no sabe cómo se expresan las emociones humanas porque no las siente. O creemos nosotros que no las siente, no, no sé, pero hasta donde sé, ella lo que No, hace. deben sentir, o sea, la inteligencia artificial no lo siente, pero yo te digo la persona que lo está utilizando, esa intuición, que claro, ella coloca todo, por lo menos ella coloca todos los dos caminos, y la que mejor le gusta, ella al final toma una decisión, ¿no? Ella toma una decisión de lo que le diga al ChatGPT. Pero, ¿dónde desarrollas ese sexto sentido? Y si no tienes a la mano, ¿qué es lo que vas a hacer? Nos desconectamos. Nos desconectamos. Estás buscando que otra persona tome la decisión por ti. Es como que si nos Exacto, fuéramos 20 años atrás, es como que si íbamos a tomar una decisión importante y nos fuéramos con una bruja a leer las cartas. exacto. Y Y resulta que ese dolor emocional, la manera para poder transitarlo es la conexión contigo misma. La única manera que tú digas, ok, ya, es es el ahí. miedo a hacerte responsable. Total, total. Era lo que hablábamos en el capítulo de
de las heridas del alma. O sea, el hacerte responsable es tan importante, la aceptación y no buscar los culpables fuera, sino que eres tú el que eres así y aceptarte a ti como tú eres, ¿no? Vamos a hacer un recuento. Hablamos de la tristeza, de la ansiedad, hablamos de la rabia, hablamos de la soledad, pero no hemos hablado de la culpa. Cómo a veces dejamos de hacer cosas por sentirnos culpables de cómo se va a sentir el otro. Esa Pero culpa, ahí sí te pones a ver la culpa es, o sea, tú sientes la culpa, pero es porque de alguna manera digo yo, ¿no? De que de alguna manera tú siempre fuiste el responsable de todo. Y resulta que hay una responsabilidad tuya y una responsabilidad del otro. Y nosotros no somos responsabilidades de lo que haga el otro. Entonces, la culpa se dice que son decisiones, ¿no? Decisiones pasadas o acciones que hicimos equivocadamente. Pero ¿quiénes somos para juzgarnos? ¿Por qué nos damos tan duro de ser perfeccionistas, de crear un modelo? Sentimos culpa porque estamos acostumbrados de crear un modelo de personalidad para ser aceptados por el otro. Y cuando el otro no le gusta, entonces te dicen una cosa que te hace sentir culpable. O sea, diste lo mejor de ti. Y también, claro, ese sentimiento de la culpa cuesta, porque yo lo he sentido, cuesta salir de ahí porque buscamos las mejores versiones que pudieron ser. Y como que se nos olvida por qué hicimos eso. se me vino con lo que acabas de decir, que la culpa también es buscar la aceptación del otro y no creer en nosotros mismos. Sí, exacto, pero hay como una faceta, porque esa sería, yo diría que esa es con la faceta final, de que tú dices, bueno, ajá, la aceptación del otro, pero uno lo ve al final. Pero si te pones a ver cuando has sentido culpa, tú lo que tienes en tu cabeza son historias de lo que hizo y por qué lo hiciste y por qué no lo hice así, por qué no lo hice allá. O sea, se te olvida de por qué tú hiciste eso, en cómo te sentiste en aquel momento. Porque si te pones a ver lo que tienes en el presente, o sea, si te pones a ver, tú hiciste y lo hiciste, capaz no estuviste consciente de lo que hiciste, ¿verdad? Ahora, tú lo que te lleva a sentir la culpa y lo que tienes en ese momento es lo que la otra persona se sintió, el resultado. Y que pudo ser, ¿no? Te quedas con esa idea de que pudo ser mejor. Tú eres responsable de lo que tú hiciste y lo mejor que pudiste en ese momento. Exacto, es que buscamos en el afuera la aceptación y la aceptación tiene que ser de nosotros mismos y no pararle a lo que dicen los demás. Y el que está afuera, si va a decir algo y no le gusta para hacerte sentir culpable y tú te sientes cómodo con eso, ya el trabajo es de la otra persona, ¿no? ¿Sabes? También, aunque bueno, también la culpa puede ser porque tu vida es robótica, hiciste las cosas sin darte cuenta. Entonces te viene esto, ajá, que aprendiste. No esas decisiones que hiciste, decidiste, ¿no? O esas acciones, sino es cómo lo puedes hacer diferente, cómo lo puedes reparar. Y si te pones a ver cuando intentas repararlo, si es hacia una persona, tú no puedes curar lo que la persona está sintiendo. Lo máximo que podrás decir es disculpa. No, es que no puedes porque la culpa vendríamos viéndolo como el miedo, es el estar en el pasado. Ya lo que hiciste, lo hiciste. Ya no puedes echar tiempo atrás, porque es muy difícil que vayas a estar en la misma situación o en el mismo momento. A veces se te genera la oportunidad con personas distintas, pero los momentos son únicos. Entonces ya culparte porque si lo hubieras hecho mejor, no, ya en esa situación no lo pudiste hacer. Pero es como dices tú, de ahorita en adelante, ¿qué voy a hacer para yo ser mejor en esta área que es donde siento culpa? Y que no me vuelva a pasar. Y es aprendizaje al final, porque si no te pasa una vez, no sabes qué mejorar para el futuro. Ahora, cuando es tercera persona, no te sientes que eres apática, porque tú sabes que la responsabilidad tuya, a mí a veces me pasa eso, que es como que, ok, yo te estoy escuchando y estoy entendiendo todo lo que estás, pero de ahí no puedo hacer más nada, sino, y puede sonar un poquito apático. Entonces, por lo menos una de las cosas que yo hago es, me imagino que a ti también te pasa, porque me lo has comentado de cierta manera, que tú haces,
caes a pregunta, de cierta manera haces un coaching como para que la persona se vea al espejo, ¿no? Que se vea al espejo y diga, mira, mira lo que estoy diciendo, ¿no? La idea. Esa es la idea. Y porque a mí me ha pasado que me cortan la conversación. O sea, qué interesante identificar cuándo colocar ese espejo, ¿no? Nosotros como coach, cuándo colocar ese espejo y cuándo ser auditiva nada más y ya. Bueno, sabes que el decir una opinión si quien nadie te la pida es una falta de respeto. Eso lo aprendí recientemente y eso me hizo, wow, es verdad. Y a veces uno quiere dar opinión y no puede, ¿no? Tú puedes hacer una pregunta con la distinción que nosotros tenemos, pero era como yo te decía, tú puedes hacer una pregunta para que la persona piense un poquito, pero tampoco le puedes hacer una sesión de coaching al momento porque ella no está no estamos en esa área. Uf, y qué interesante sería, qué madurez. Esto a mí me parece súper maduro. Que una persona quiera expresarse y aparte te pide una opinión. Eso a mí me parece, uf. Claro, porque puedes aprender del otro. Era lo que hablábamos en meses atrás. O sea, Sí, pero tú no sabes lo que ay, te va a decir, tú no sabes lo que te va a decir. La gente no quiere sentirse, como te digo, la gente no quiere sentirse de cierta manera juzgado, saber que la cagó, saber que, o sea, a la gente no le gusta saber eso. La gente no está preparada para escuchar la verdad. Por eso la gente no pide la opinión. claro. Y esto nos llevaría a la que nos falta por nombrar, que es la irritabilidad. La gente cuando tú le dices algo que no le gusta, prefiere molestarse o ponerse irritable para que no le toques en lo que le está haciendo espejo, ¿no? Y es una forma de Exacto. alejar al otro. Es como que, bueno, o te sale con una patada o lo que sea, o se pone obtuso porque no quiere ver el espejo que tú le estás mostrando. Claro, porque no es algo cotidiano, no es algo cotidiano que tú lo veas. O sea, hay un cambio de lo que es la tradición. Entonces, claro, tú escuchar la verdad, como quien dice, o algo distinto, no la verdad, porque no es que sea la verdad, sino es que sea algo distinto, eso a ti te causa ruido y por eso la gente se molesta, se agita. Y es un mecanismo de defensa para que tú no sigas preguntando o no le sigas diciendo nada. Y es la forma de hacer que el otro se aleje, ¿no? Entonces, como que ir viendo, o sea, las emociones van a estar ahí. Hoy nos dedicamos a hablar de las emociones de toda la parte de tristeza, ¿no? Pero vamos a hacer otro capítulo que hable de las emociones básicas y cómo se presentan. Entonces, las emociones siempre van a estar ahí, se van a presentar de diferentes maneras, pero está como decía Lice, ¿qué hacemos con eso que se nos presenta? ¿Qué pregunta nos hacemos de introspección para ver por qué me está pasando? Y intentar conectarnos con eso que pasa, sea a través de un dolor en el cuerpo, que eso es una forma de identificarlo también, o sea, por simplemente escuchar por qué estoy así. No poner excusas, porque tenemos muchas excusas. Las mujeres podemos decir, es que tengo el periodo y por eso estoy irritable, amanecí de mal humor. No, eso no es una excusa. Es Bueno, es sim- que la sociedad vive irritable por el estilo de vida que tiene, el trabajo, los niños, todo eso, todo eso. Y eso es un tema de que no te permite también sentir. Y por lo menos, no, bueno, no quiero gestionar mis emociones, estoy estresada, estoy de ansiedad y mañana me tengo que parar temprano. Porque puede pasar, puede pasar. Ah, bueno, estás estresado, ¿por qué no? ¿Cuánto tiempo te dedicas a ti? O sea, con que tú hagas una pregunta distinta de lo que estás viviendo, si algo te incomoda en el día, que ojo, lo interesante es que la emoción se vuelva cotidiano también y no lo gestiones. Entonces, aquí quedaríamos con depresión, es exceso de pasado, ansiedad, es exceso de futuro. ¿Estás realmente viviendo el presente ahorita? Sería la pregunta. Si alguna de estas emociones te está causando ruido, ¿no? Es unas vacaciones, es no trabajar, es pasar el día en la playa. ¿Cuál es el presente? ¿Qué es vivir el presente? Eso sería.
Interesante preguntarlo, porque esperar el momento indicado. Yo creo que no hay momento indicado, yo creo que el momento indicado es ese momento justamente cuando estás en ansiedad, cuando estás en tristeza, ese es el momento, ese es el justo momento donde hay una gestión emocional, donde estás perdiendo una información que es valiosísima, porque si tú sientes ese dolor que te acompaña y no lo trabajas, si lo sientes porque no lo estás trabajando, Javier, es algo obvio. Es porque la vida misma te está pidiendo algo en que trabajar y lo estás ignorando. Entonces empieza a preguntar, por lo menos no sabes qué es, no sabes si fue una persona, no sabes si es el trabajo, no sabes qué es lo que es, por lo menos búscate la definición que es el dolor. ¿Qué te genera el estrés? Porque hay gente, fíjate tú, que hay gente que le encanta comprar, pero no le gusta trabajar. Entonces, qué irónico es eso. Estás comprando, bueno, porque te gusta comprar. Ah, te gusta comprar, bueno, entonces, ¿cómo haces para comprar? Bueno, trabajo. Ah, bueno, entonces valora el trabajo. ¿Qué es lo que no te hace el valorar? Bueno, no me gusta lo que hago, bueno, entonces ahora qué vas a hacer. Y si ya cuando haces esas preguntas y no puedes conseguir respuesta porque es una depresión, ya ahí tienes que ir con un psicólogo, con un psiquiatra para que te ayuden a medicar eso que te está pasando, ¿no? Porque a veces simplemente necesitas ayuda y tú solo no puedes. Y con respecto a lo que decías que es estar en el momento presente, es el vivir aquí y en la ahora. O sea, si estás en una reunión con tu pareja, como lo que contaba Lice de la chica del chat, ¿cómo es que se dice chat? Típica, ¿verdad? Como la chica que Chat puso GPT. el ejemplo que puso ahorita de la chica, eh, es simplemente vivir tú y no pedirle a otra persona la opinión. ¿Qué harías tú? Trabajar esa intuición, el estar ahí y dejar el celular de lado, que eso también es uno de lo que nos genera demasiada ansiedad y estrés. ¿Tú te Porque no, imaginas a esa muchacha, perdón que te interrumpa, tú te imaginas a esa muchacha, los que le encantan hablar, aconsejarse con ChatGPT? Ella está logrando conseguir una pareja y que ajá, sea la persona indicada y bueno, lo pone a prueba. Pero tú te imaginas que ella inteligentemente como responde gracias a ChatGPT, ¿verdad? En el día de mañana que si esa persona se llegan a casar o llegan a tener una relación formal, lleguen a tener un problema y ella qué va a hacer, ah, espérate, déjame hablar con ella. no eres realmente auténtico, o sea, no eres tú. Y eso al final fracasa, Ser porque auténtico, me estás encanta dando que hayas una traído eso. estás mostrando algo que no eres tú. Entonces es lo que pasa con las redes sociales, vendemos una imagen de lo que no somos, ¿sabes? Entonces creo que eso fue todo, estén en el tiempo presente, en el aquí y en el ahora, abraza a la persona que tengas al lado, deja el celular un ratico de lado y disfruta del paisaje y del viaje, que es aquí y ahora. Bueno, yo me llevo de hoy, me encantó cuando dijiste ser auténtico. Yo creo que sentir las emociones es ser auténtico para mí. Creo que es eso. Me llevo eso. Bueno, besitos, gracias por escucharnos, nos vemos pronto, bye.